Arturo estaba sentado a mi lado en la oscuridad de la camioneta. El motor estaba apagado y el frío de Chicago empezaba a meterse por los cristales. Mi teléfono iluminaba el espacio entre nosotros con un brillo pálido. La voz de mi esposa, Alma, sonaba a través del auricular, temblando tanto que parecía a punto de romperse. «Héctor», me dijo en un susurro, «está adentro. Está en tu taller ahora mismo». Sentí como si una mano invisible me agarrara el pecho. Llevaba semanas preparándome para este momento, pero cuando finalmente llegó, el aire se me escapó de los pulmones. Le pedí a Alma que me lo repitiera, aunque mis ojos ya estaban clavados en la pantalla de mi teléfono. «Hay alguien en el taller», me dijo ella, llorando en voz baja. «Tiene algo en las manos, parece una barra de metal. Está buscando algo», y luego, tragó saliva y dijo las palabras que me helaron la sangre. «Sé quién es, Héctor. Sé perfectamente quién es». En ese momento, no necesité ninguna explicación más. Porque ese taller, construido en el patio trasero de mi casa, no es un lugar al que cualquiera pueda entrar, y solo un puñado de personas en este mundo sabe exactamente qué es lo que guardo ahí dentro. Miré el reloj de la camioneta. Eran las 2:15 de la madrugada. Yo estaba estacionado a solo 10 minutos de mi propia casa. Y lo peor de todo no era que alguien hubiera entrado a robarme. Lo peor era que yo también sabía exactamente quién era el hombre en la pantalla. Y hasta ese último segundo, había rezado con toda mi alma para estar equivocado. Mi nombre es Héctor Ramos. Tengo 62 años. Llegué a este país cuando tenía 20, con las manos vacías y la cabeza llena de promesas. Pasé 35 años trabajando como carpintero, construyendo gabinetes a medida, restaurando maderas finas y levantando el techo de otras personas hasta que pude abrir mi propio negocio. Hoy en día tengo un equipo pequeño, 3 muchachos que trabajan conmigo. Hacemos ebanistería de lujo, bibliotecas de roble, escaleras de caoba, nada que te haga salir en las revistas, pero es un trabajo honesto. Manejo una camioneta Ford vieja con un golpe en la puerta que siempre digo que voy a arreglar. Mi esposa dice que ese golpe es como una cicatriz de guerra. Mi compadre Arturo dice que la camioneta parece que sobrevivió a un terremoto. Probablemente los dos tengan razón. Antes de contarles lo que pasó en mi patio esa noche, háganme un favor y díganme desde dónde me están escuchando. Lo digo en serio. Me gusta saber quién está al otro lado. Mi esposa se llama Alma. Hemos construido una vida tranquila en un barrio de Chicago, donde los vecinos todavía se saludan cuando barren la entrada. Criamos a una sola hija, Lucía. Tiene 32 años ahora. La criamos para que fuera inteligente, amable y tal vez demasiado dispuesta a creer en lo mejor de las personas. Esa última parte nunca fue culpa suya. Nosotros le enseñamos a tener un corazón abierto, detrás de nuestra casa. Pasando el pequeño huerto donde Alma cultiva chiles y tomates en el verano, hay un taller enorme. Lo construí yo mismo hace 15 años, bloque por bloque. Adentro de ese taller está cada herramienta profesional que he logrado comprar en 3 décadas de sudor. Sierras de precisión, tornos computarizados, extractores de polvo industriales y reservas de maderas importadas que valen su peso en oro. Hay maquinaria ahí que no podría volver a comprar hoy por menos de $80,000. Yo nunca hablaba de lo que había en el taller. Ni en las fiestas familiares, ni con los vecinos, ni en el supermercado. La gente del barrio sabía que yo era carpintero, pero no tenían idea de la pequeña fortuna en equipos que descansaba detrás de mi casa. Ese silencio era una regla de oro para mí. Hace 3 años, mi hija Lucía se casó con un hombre llamado Marcos. Él trabajaba vendiendo autos de lujo, o al menos eso decía. Era uno de esos corredores que conectan a compradores ricos con autos importados. Marcos era encantador, pero de esa manera específica en la que alguien es encantador cuando se está esforzando demasiado. Se reía exactamente cuando se suponía que debía hacerlo. Usaba trajes que parecían costar más que mi camioneta, y siempre traía un vino carísimo a las cenas de los domingos. No es que yo odiara a Marcos, pero yo llevo muchos años trabajando con madera. Con el tiempo, aprendes a pasar la mano por una tabla y sentir dónde está la grieta, incluso si la superficie ha sido pulida y barnizada hasta brillar. Marcos se sentía como una grieta escondida bajo una capa de pintura cara. El problema con un presentimiento así
es que nadie te enseña qué hacer con él. Al principio no confías en tu propio instinto. Te dices a ti mismo que eres un viejo terco. Te convences de que es normal que un suegro desconfíe, que el muchacho solo está tratando de impresionar a la familia. Así que lo dejé pasar. Durante mucho tiempo, guardé silencio. Todo comenzó hace como 1 año y medio. No fue una exigencia, fue solo una pregunta. Estábamos en el patio después de comer. El sol de la tarde ya se estaba escondiendo. Marcos miró hacia el taller y me preguntó cómo decidía qué máquinas valía la pena conservar. Luego me preguntó por cuánto dinero se podría vender todo ese equipo, en caso de que yo alguna vez quisiera retirarme y simplificar mi vida. Lo miré a los ojos y le dije que no tenía ningún plan de simplificar nada. Él sonrió, levantó las manos en señal de paz, dijo que solo era curiosidad y cambió de tema. Esa noche me senté a ver el partido de béisbol. Y para la 7ª entrada ya me había olvidado del asunto, pero volvió a suceder 2 meses después, en el cumpleaños de mi hija. Estábamos en el apartamento de ellos, un lugar moderno y caro en el centro de la ciudad. Marcos me llevó a la cocina, mientras las mujeres platicaban en la sala. Empezó a hablarme de una oportunidad de inversión. Dijo que tenía un negocio nuevo en puerta, pero que necesitaba flujo de efectivo rápido. Y luego, de la manera más indirecta en la que un hombre adulto puede pedir dinero, me preguntó si yo consideraría vender la mitad de mi taller. Dijo que conocía a un comprador directo, alguien que pagaría $30 o $40,000 en efectivo sin hacer preguntas, y que yo ni siquiera notaría que me faltaban las cosas. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la voz baja. Le dije que mis herramientas no estaban a la venta. Le dije que con esas máquinas comían mis 3 empleados y sus familias. Le dejé claro que la conversación había terminado para siempre. Él se rió, un poco nervioso. Me palmeó el hombro y dijo que por supuesto, que solo estaba pensando en voz alta. Masticar esa conversación me tomó 3 días. Alma se dio cuenta. Una noche me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo que tenía esa mirada de preocupación otra vez. Le dije que no era nada. No estaba listo para decirle lo que realmente estaba pensando, porque en el fondo, yo rezaba para estar equivocado. Quería ser el viejo desconfiado, quería que Marcos solo fuera un muchacho ambicioso, que hizo una pregunta torpe. Si alguna vez has sentido una verdad terrible sobre alguien, una verdad que desearías con toda tu alma que fuera mentira, sabes exactamente el tipo de silencio que se instala en tu pecho. Es un peso que no te deja respirar. El jueves siguiente invité a mi compadre Arturo a tomar un café en el patio. Le conté todo. Arturo se quedó en silencio un buen rato, mirando el taller. Luego dejó su taza en la mesa y me dijo, Héctor, ese es un hombre que está reuniendo el valor para hacer algo desesperado. Y está esperando que tú le des permiso para que no se sienta como un robo. Esa noche no pude dormir. 2 meses después, cambié todas las cerraduras del taller. Puse pasadores de acero reforzado, que instalé yo mismo desde adentro de la puerta. De esos que no puedes abrir a menos que tumbes la pared entera. Y luego, hice lo más importante de toda esta historia. Compré 2 cámaras de seguridad pequeñas, con sensores de movimiento y visión nocturna. Puse una apuntando a la puerta del taller y la otra hacia el callejón trasero. Todo el sistema me costó $250 por internet. $250. Quiero que te quedes con ese número por un momento, porque si tienes un negocio, un garaje, un almacén, o cualquier lugar lleno de cosas por las que has trabajado toda tu vida, y tienes personas a tu alrededor que saben cuándo no estás en casa, $250 y una aplicación en tu teléfono pueden ser la única diferencia entre proteger lo tuyo o perderlo para siempre. No te estoy diciendo que vivas desconfiando del mundo, te estoy diciendo que te protejas en silencio y que dejes que una cámara sea la que hable por ti. Eso fue exactamente lo que hicieron mis cámaras. Estaban conectadas a mi teléfono. Al principio revisaba la aplicación todos los días. Como nunca pasaba nada, empecé a revisarla menos. La vida siguió. Lucía y Marcos seguían viniendo a cenar los domingos. Él ya no hacía preguntas sobre mis herramientas. Era amable. Traía postres, sonreía. Empecé a relajar los hombros, y luego me sentía culpable por relajarme, como si bajar la guardia fuera una traición a mi propio instinto. 8 meses después de instalar las cámaras,
Le anuncié a la familia que iba a manejar hasta Texas para visitar a mi primo por una semana. El viaje era una excusa perfecta. Lo mencioné en la cena del domingo, y Lucía se lo comentó a Marcos frente a mí, de la misma forma en que las parejas se pasan información sin pensar en las consecuencias. Le dije a los vecinos que me iba. Le dejé las llaves de la casa a mi compadre Arturo para que le diera una vuelta de vez en cuando. Le dije a todo el mundo, pero nunca salí de Chicago. Alma y yo empacamos las maletas, subimos a la camioneta y manejamos 15 millas hasta un motel barato en los suburbios. Mi esposa trajo su propio café en un termo, porque dice que el café de los moteles sabe a tristeza. Se sentó en la cama, sacó un libro y me miró. Ninguno de los dos estaba feliz de estar ahí, pero sabíamos que era necesario. La primera noche me quedé despierto mirando la pantalla de mi teléfono, como un hombre pescando en un lago muerto. No hubo un solo movimiento. La segunda noche, el cansancio me venció, y me quedé dormido cerca de la medianoche. A las 2 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar en la mesa de noche. Era Alma. Se había despertado para ir al baño, y vio la notificación brillando en la pantalla. Estaba temblando. Héctor, me dijo, hay un hombre en el patio. Me senté de golpe, tomé el teléfono y abrí la aplicación. La luz de movimiento del patio trasero se había encendido. La imagen era tan clara como si fuera de día. Ahí estaba Marcos, mi yerno, parado frente a la puerta de mi taller. Había cortado el candado exterior con unas cizallas que ahora estaban tiradas en el pasto, y tenía una barra de acero gruesa entre las manos, forzando el marco de madera que yo mismo había construido. A sus pies había una bolsa de lona inmensa. No había ido a mirar, había ido a vaciarme el lugar. Voy a ser muy honesto con ustedes sobre lo que sentí en ese instante, porque creo que es importante. No sentí rabia. Llevaba meses esperando sentir rabia, pero nunca llegó. Lo que sentí fue una tristeza profunda y oscura. Sentí que se me hundía el estómago al ver a un hombre al que le había dado el beneficio de la duda, confirmando cada uno de mis peores miedos. Pensé en mi hija Lucía, pensé en ella durmiendo en su apartamento, al otro lado de la ciudad, sin tener idea de que el hombre con el que dormía estaba en el patio de su padre con una barra de metal, destruyendo nuestra confianza. Ese fue el pensamiento que casi me rompe. No me importaban las herramientas en ese momento. Me importaba mi niña. Si alguna vez has amado a alguien que entregó su corazón a la persona equivocada, sabes que no hay una forma limpia de procesar ese dolor. Estás furioso, y al mismo tiempo tienes el corazón destrozado, porque sabes que estás a punto de presenciar cómo la vida de tu hija se derrumba. Llamé a mi compadre Arturo. Contestó al segundo tono, como si llevara días durmiendo con un ojo abierto. Le dije, ¿estás despierto? Me respondió, ahora lo estoy. Le dije que lo necesitaba. Me dijo que pasaba por mí al motel en 10 minutos. Le dije a Alma que se quedara ahí, que no saliera de la habitación por nada del mundo. Luego llamé a una abogada que conozco, la licenciada Mónica. Ella me había ayudado con unos contratos del negocio hace años. Me contestó a pesar de la hora. Le expliqué lo que estaba viendo en la pantalla. Se quedó callada unos segundos y luego me dio la instrucción más difícil que he recibido en mi vida. Héctor, me dijo, no lo toques, no te acerques a él. Llama a la policía, dales la dirección, y quédate lejos. Graba todo en tu teléfono mientras esperas. Me lo repitió despacio. No pongas un solo pie en ese patio hasta que los oficiales lo tengan esposado. Ella lo sabía. Mónica sabía que un hombre que observa cómo otro hombre le roba es el ser humano más peligroso que existe. Sabía que si yo entraba a ese patio y le ponía las manos encima, el sistema me convertiría a mí en el criminal. Quiero que entiendan lo difícil que fue esa llamada. Cada fibra de mi cuerpo quería manejar hasta mi casa, abrir la puerta del patio y enfrentarlo. Quería gritarle. Quería exigirle que me mirara a la cara, y lo único que me detuvo fue esa voz calmada en el teléfono, recordándome que la ley le haría mucho más daño que mis propios puños. Así que me mantuve al margen. Fue la prueba de disciplina más grande de mi vida. Arturo llegó al motel en su camioneta vieja. Me subí sin decir una palabra. Manejamos en silencio casi todo el camino. Finalmente, él golpeó el volante y dijo, no puedo creer que este muchacho sea tan cobarde. Yo le respondí, yo tampoco. Llegamos a mi calle,
pero Arturo apagó las luces antes de dar la vuelta a la esquina. Nos estacionamos a una cuadra de distancia. Yo ya había llamado al despachador de la policía. Les pedí que enviaran una patrulla sin sirenas para que no se escapara. Esperamos. El reloj del tablero marcaba las 2:38 de la mañana. Vi llegar la patrulla en completo silencio. 2 oficiales bajaron. Caminé hacia ellos en la acera, sintiendo el viento helado de Chicago cortándome la cara. Mi aliento empañaba la pantalla de mi teléfono. Les mostré el video en vivo ahí mismo. Y en esa pequeña pantalla, bajo la luz de la calle, los 3 vimos a mi yerno trabajar. Vi cómo le daba un último jalón a la barra de acero. Vi cómo el pasador interno finalmente se arrancaba de la madera con un crujido sordo. Vi a Marcos quedarse quieto por un segundo, respirando agitado, mirando el interior oscuro del taller como un hombre asomándose al borde de un abismo. Vi cómo recogió la bolsa de lona vacía y cómo desapareció en la oscuridad de mi santuario. 9 minutos. Estuvo ahí adentro 9 minutos. Y yo conté cada uno de esos segundos, parado en la acera congelada con 2 policías que no decían una palabra. 9 minutos es una eternidad, cuando estás esperando que un hombre arruine su propia vida. En medio de todo ese silencio, pensé en cada comida de domingo. Pensé en Marcos llamándome don Héctor, sirviendo el vino, sonriendo para la foto. Pensé en cuánto esfuerzo le debió costar mantener esa máscara puesta durante 3 años. Y por primera vez en toda la noche, sentí algo que no esperaba. Sentí lástima por él, porque me di cuenta de algo en esos 9 minutos. Un hombre no hace esto simplemente porque sea malvado. Lo hace porque, en algún punto del camino, la distancia entre quién es realmente y quién necesita que el mundo crea que es, se vuelve demasiado grande. Marcos no veía esto como un crimen. Él se había contado una historia en su cabeza. Una historia donde esas máquinas estaban llenas de polvo, donde él las vendería para salvar sus deudas ocultas. Y luego, con las ganancias de su negocio imaginario, me pagaría el dinero sin que yo me diera cuenta. En su mente, no era un ladrón. Era un genio de los negocios resolviendo un problema temporal. Esa es la mentira que destruye a las familias. No es la maldad pura. Son las matemáticas que no cuadran, disfrazadas de un plan perfecto. Si alguna vez has visto a alguien convencerse poco a poco de hacer algo terrible, justificando cada paso, me vas a entender. Lo más peligroso de un ser humano no es cuando pierde el control. Es cuando se convence tranquilamente de que hacer lo incorrecto está bien. La puerta del taller se abrió de nuevo. Marcos salió. Incluso en la pantalla de mi teléfono, pude ver que la bolsa de lona había cambiado. Ahora colgaba de su hombro, pesada, arrastrándolo hacia un lado. La correa se le clavaba en la chaqueta. Caminó hacia la puerta trasera, en dirección al callejón donde seguramente había dejado su auto. Fue entonces cuando los oficiales se movieron. Caminaron por el costado de mi casa, rápidos y en silencio. Yo me quedé exactamente donde estaba, en la acera, tal como me había dicho la abogada. Mi corazón latía como un tambor. Escuché a uno de los policías gritar desde el callejón: «Señor, ponga la bolsa en el suelo». Lo repitió 2 veces. Hubo una pausa donde el mundo entero pareció detenerse. Marcos bajó la bolsa. No corrió, no peleó. Simplemente se quedó ahí, bajo la luz del sensor de movimiento, levantando las manos muy despacio. Desde donde yo estaba, a unos metros de distancia en la oscuridad, pude ver cómo los hombros se le caían, como si todo el aire se le escapara de golpe, como si la historia falsa que se había estado contando durante 3 años, finalmente se derrumbara sobre el pasto húmedo de mi patio. Dentro de esa bolsa de lona, los policías encontraron mis 2 fresadoras de precisión, una lijadora orbital industrial, cajas de brocas especializadas y herramientas manuales de alto valor. Todo sumaba cerca de $35,000. Lo esposaron y lo caminaron hacia la patrulla. Y esta es la parte que todavía me cuesta trabajo explicar. Mientras pasaba por la acera, me vio. Encontró mis ojos y no desvió la mirada. No sé qué estaba buscando. Tal vez perdón, tal vez esperaba ver la furia de un hombre al que acababa de traicionar. Y tengo que ser sincero. No creo que mi cara mostrara nada en absoluto. Solo estaba cansado. Cansado hasta los huesos. Pensé en cómo, por el amor de Dios,
Iba a llamar a mi hija a las 3 de la mañana, para decirle que la policía acababa de llevarse a su esposo por robar mi taller. Ese fue el pensamiento que me vació por completo. Ahí no había ninguna victoria. Cero. Solo estaba mi niña al otro lado de la ciudad, a punto de despertar en una vida completamente distinta a la que tenía cuando cerró los ojos. Presentamos cargos. El video de seguridad era impecable. No había dudas, no había excusas. Marcos contrató a un abogado que logró negociar un acuerdo de culpabilidad un par de meses después para evitar el juicio. Le dieron libertad condicional, la obligación de pagarme el valor total de los daños y los equipos golpeados, y un antecedente penal que arruinó su carrera en ventas de lujo. Resultó que Marcos tenía deudas de juego y préstamos atrasados por miles de dólares. Todo su estilo de vida era una fachada sostenida con tarjetas de crédito. Pero nada de eso, nada de lo legal, fue lo que más dolió. Se los juro. Lo que más dolió fue Lucía. Mi hija no me habló durante 8 semanas. 8 semanas completas. Y quiero decirles que ese silencio fue 1000 veces más duro que el robo. Más duro que esperar en el frío a las 2 de la mañana. Mi propia hija no podía mirarme a la cara. Y la peor parte es que yo la entendía. Yo había sido el instrumento que detonó la experiencia más dolorosa de su vida. Aunque yo no fui quien tomó la barra de acero para romper la puerta, yo fui quien puso la cámara. Yo tuve la razón. Y tener la razón me había costado el amor de mi hija. Hubo noches en esas 8 semanas en las que me senté en el patio a mirar el taller y deseé no haber puesto esas malditas cámaras. Casi lo deseé. Esta es la parte de la historia que nadie te advierte. Hacer lo correcto y pagar el precio por ello. A menudo se sienten exactamente igual. A veces no hay un desfile para el hombre que descubre la verdad. A veces solo hay silencio. Hay un teléfono que no suena. Y estás tú, sentado solo, preguntándote si proteger tus herramientas valió la pena a cambio de perder a la única persona a la que nunca le habrías puesto un precio. Ella me llamó un martes por la tarde. Yo estaba reparando la puerta del taller. El teléfono sonó y casi no reconocí la voz de mi propia hija. Sonaba tan pequeña, tan frágil. Papá, me dijo. Perdóname, le respondí, lo sé, mija. Ella lloró. Me dijo. Yo no sabía que él iba a hacer algo así. Yo debí haberme dado cuenta. Debí haberlo visto. Y en ese momento le dije la verdad más grande que he aprendido en mi vida. Le dije, Lucía, tú estabas enamorada de él. Y amar a alguien no es lo mismo que estar ciego. Tú solo le diste tu mejor versión. Él fue quien decidió no estar a la altura. Ella empezó a llorar más fuerte. Y yo no le pedí que se calmara. Hay lágrimas que simplemente tienen que caer. A veces, como padre, tu único trabajo es quedarte en la línea y sostener ese dolor en silencio. Se divorciaron a los pocos meses. Lucía dejó ese apartamento caro. Se mudó más cerca de nosotros y empezó a reconstruir su vida. Ahora viene a cenar todos los domingos. Su risa está volviendo poco a poco. Alma me ayudó a pintar la puerta nueva del taller. Ella es así, fuerte y silenciosa. Me sirvió un vaso de agua fría, me señaló una silla y me dijo que yo ya había hecho suficiente. Así que me senté a ver a mi esposa pintar la madera con una firmeza que me devolvió el alma al cuerpo. Toda esta pesadilla me enseñó algo que no esperaba aprender a mis 62 años. Me enseñó que protegerte a ti mismo y proteger a las personas que amas. A veces es exactamente el mismo acto, pero a veces te jalan en direcciones opuestas. Y no siempre sabes cuál de las dos estás haciendo hasta que el daño ya está hecho. El error que comete la mayoría de la gente es pensar que la parte difícil es atrapar al mentiroso. No lo es. La parte difícil es vivir con el precio de tener la razón. Lo que Alma entendió, y lo que yo tuve que aprender a la mala, es que haces lo correcto de todos modos. Y luego, te quedas en la mesa, mantienes la luz del porche encendida, y esperas con paciencia a que las personas que amas encuentren el camino de regreso a casa. Así que aquí está lo único que te voy a pedir que hagas hoy. No algún día. Hoy. Si hay personas en tu vida que saben cuándo te vas, que saben lo que tienes y que pueden entrar a tu propiedad cuando tú no estás, no esperes a tener una razón para proteger lo tuyo. No necesitas una razón. Un par de cámaras y un poco de paciencia salvaron el trabajo de 35 años de mi vida. Haz lo que tengas que hacer antes de que alguien más tome la decisión por ti. Y luego, siéntate con esta pregunta.
La misma pregunta que yo todavía me hago a veces en las noches. Si supieras que descubrir la verdad sobre alguien que conoces te costaría la relación con alguien que amas profundamente, ¿aún querrías saber la verdad? Yo no tengo una respuesta perfecta. Solo sé qué camino elegiría de nuevo. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Porque yo ya he hablado demasiado. Si creen que hice lo correcto, que era la única opción que tenía como hombre y como padre, comenten un número 1. Si creen que debí haber confrontado a Marcos cara a cara antes de involucrar a la policía y a las cámaras, comenten un 2. Y si creen que debí haber encontrado otra salida, algún camino que yo no pude ver a las 2 de la mañana, comenten un 3. No hay respuestas equivocadas. Solo quiero saber qué piensan. Y díganme desde dónde me escuchan. ¿Y qué hora es ahí en este momento? Porque sé que alguien escuchando esto está despierto demasiado tarde, dándole vueltas a un problema, y me gustaría saber que estamos acompañados en la noche. Y si alguna vez han tenido que elegir entre la verdad y los sentimientos de alguien, cuéntenmelo. Yo leo los comentarios. De verdad lo hago. Si esta historia les hizo sentir algo, háganme el pequeño favor de suscribirse. Así la próxima historia los encontrará cuando esté lista. Solo soy un viejo carpintero, contándoles lo que aprendí a la mala, y significa muchísimo para mí que se hayan quedado hasta el final. Mi compadre Arturo acaba de llegar con un par de cafés. Esta vez sí están calientes. No le dije gracias, solo tomé el vaso. Algunas cosas simplemente se agradecen sin decir una palabra. Esta es una historia de ficción, inspirada en experiencias emocionales reales. Completamente reescrita y reimaginada, para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.